Bueno, cuando hablamos básicamente de espectro, hablamos de que es un fármaco de amplio espectro que tiene una actividad antifúngica contra varios grupos de, en este caso, hongos, ¿verdad? Entonces, ¿a qué nosotros llamamos espectro en farmacología? Cuando hablamos de espectro, entonces, hablamos contra qué grupo, ya sea de bacterias gram positivas, gram negativas, o agentes tales como hongos, parásitos, actúa este fármaco, ¿sí? Entonces tenemos actividad antifúngica contra Histoplasma capsulatum, Cryptococcus neoformans, Candida albicans, Candida tropicalis. Entonces vemos contra un gran grupo. Los más comunes son los que les voy a mencionar, los demás voy a omitir. Por ejemplo, Histoplasma, Cryptococcus neoformans, Candida albicans, Candida tropicalis. Después vemos también Microsporum. Después vemos también lo que está el Dermatitis brasiliensis. Después los que producen lesiones a nivel de la piel. Después tenemos los que es el Aspergillus. Entonces encontramos una gran variedad de fármacos, de hongos, contra los cuales es efectivo la anfotericina. Ahora, no sé si ya llegaron a escuchar lo que es este fármaco en específico. Hablamos básicamente de que es un polvo amarillento, pálido, insoluble en agua, tiene estructuras que coinciden con enlaces insaturados. Ahora, ¿qué es lo importante que nosotros hablemos en este caso? De lo que es el mecanismo de acción, perdón. Al igual que el anterior, nosotros tenemos que alterar la permeabilidad de la membrana celular. ¿Y qué pasa? Dentro de lo que es la membrana celular de los hongos, en este sitio se producen lo que son ciertas reacciones básicas necesarias para la preservación de lo que es la acción fúngica. Entonces, nosotros tenemos que al ocupar sitios donde se une el erigosterol de manera tal que deja de escapar iones del interior de la célula, este efecto es exclusivo de hongos, no de bacterias, actuando así como lo que, bueno, de esta manera actúan, permiso, voy a aceptarle a su compañera. Bueno, de esta manera va a actuar ya sea como un fungicida o como un fungioestático, dependiendo de la dosis que estamos utilizando y de la frecuencia con la que se aplica el fármaco. También es bastante interesante esto, porque nosotros tenemos que de repente es importante conocer cómo se manejan los diferentes grupos. Acá vemos los diferentes grupos de hongos que tenemos acá para saber qué tratamiento vamos a establecer por cuánto tiempo. Y atiendan bien esto, chicos, chicas, perdón. Esto va a depender muchísimo de el tratamiento que nosotros elijamos, lo que es la efectividad o no de un fármaco. De repente podemos asociar lo que es un fármaco de administración oral con lo que es un fármaco de administración tópica. Entonces, mejoramos lo que es la efectividad de cierto fármaco o la recuperación rápida de nuestro paciente y eliminación de este agente. Bueno, dentro de lo que es su espectro, nosotros vamos a hablar de
ciertos grupos que no son tan comunes. Por ejemplo, tenemos el Candida albicans, que habíamos mencionado en el grupo anterior, Neoforman histoplasma, Capsulatum, después vemos dermatitis y los géneros Trichophytus. Acá en este grupo no vemos nada de género Trichophytus. Después Microsporum. Hablamos también de que se ha encontrado ocasionalmente resistencia de este fármaco específico con el género Candida, pero lo que es el Candida albicans, y entonces muchas veces puede haber una resistencia cruzada con lo que es la anfotericina B. En un estudio se demostró que la mayoría de las vacas con mastitis por cándida se recuperan después de la administración de 20 ml de solución al 2,5% o de 10 ml a una solución del 5% en el cuarto afectado. Si hablamos una vez al día por 3 días, también en forma de aerosol en el ganado. Los intervalos y las cantidades y el agente causal es bastante importante que nosotros establezcamos de forma precisa. Bueno, entre los fármacos que nosotros más vamos a encontrar, entre los nombres más comunes que se van a utilizar, nosotros tenemos, la anfotericina, y después tenemos este grupo, lo que es el griosofulvina. Bueno, dentro de este grupo nosotros tenemos que tiene su origen en lo que es el penicillium y tienen características generales tales como que es un polvo incoloro o ligeramente amarillo y es soluble en agua y es termoestable. Esto es bastante interesante. Bueno, ¿cómo actúa básicamente? Es lo que a nosotros nos interesa en cuanto al mecanismo de acción. Está modificando lo que es la replicación del ácido desoxirribonucleico al introducir la generación de lo que es un componente filogenia modificado incapaz de reproducirse o sobrevivir. Sin embargo, también se indica de que este fármaco se une a lo que son los microtúbulos del hongo, los cuales son una causa de desorden microsómico, crosomático durante lo que es la mitosis. Entonces hay una confusión y se detiene lo que es el proceso de replicación, básicamente hablando. Bueno, entonces repitiendo un poquito, se ha dicho que lo que es la griseofulmina modifica lo que es la replicación del ácido desoxirribonucleico. ¿Cómo? Al introducir un filamento o al introducirse, al unirse de manera irreversible a lo que son los microtúbulos del órgano, del hongo. Entonces, de esta manera actúa o causa un desorden, un ordenamiento cromosomático durante la mitosis que es erróneo. Entonces, de esa manera se detiene lo que es la replicación. Bueno, hasta ahí, básicamente, ¿hay alguna pregunta, alguna duda que ustedes tengan?
Bueno. En cuanto al espectro, tenemos que tiene un buen tratamiento. Un ratito voy a leer su respuesta. Bueno, tiene un buen tratamiento contra lo que es los Microsporum canin. También tiene buen espectro contra lo que es los Trichophytum y las levaduras, tales como la nocardia, contra lo que son los Actinomyces nocardia y las levaduras que no tengan ningún tipo de dimorfismo. De esa manera, nosotros llegamos hasta lo que es estas son las presentaciones en las que nosotros encontramos para caninos. De esa manera nosotros terminamos la parte de lo que es antifúngico. Voy a mostrar. Bueno, es bastante importante saber qué conceptos ustedes tienen en mente de anestésicos. ¿Qué ustedes entienden por anestésicos? Primero que nada, me gustaría mostrarles que hay un glosario básico de términos en anestesiología veterinaria que nosotros tenemos que manejar. Primero que nada, aprovechen bien esta parcial, porque va a estar mucho más corta que la siguiente parcial, porque vamos a hablar de lo que es sistema nervioso, lo que son anestésicos, tranquilizantes, sedantes, que es bastante amplio. Por mostrarles acá, son 66 diapositivas las que tenemos para proyectar. En este término, vamos a hablar de términos como analgesia, anestesia, anestesia basal, anestesia disociativa, anestesia equilibrada, anestesia general, anestesia quirúrgica, local, regional, hipnosis, narcosis, neuroanalgesia, sedación, tranquilización. Son algunos términos básicos que vamos a estar utilizando para esta clase específicamente. Ahora, cuando yo les hablo de anestésicos, ¿qué le viene a la mente a ustedes, chicas? ¿Algún sedante? ¿Cómo? Bueno, ahí vamos a empezar. Vamos a empezar con lo que es analgesia. Etimológicamente se refiere a lo que es la ausencia de dolor y se emplea habitualmente